Yo tuve una muy mala experiencia una vez con un nutricionista. O sea, me dijo, no, usted se le va a taponar una arteria. Y tenía sobrepeso, no tenía obesidad. Ya me mandó el plan de alimentación y yo me volví súper estricta. O sea, yo bajé de peso horrible, yo no me comía un solo dulce y a mí me encanta el dulce. Y generé una mala relación con los alimentos. ¿Cómo vamos a culpar también a nuestros papás, a nuestras abuelas que no les enseñaron nada de eso? O sea, es muy normal que la alimentación en este momento para muchos no sea una prioridad. Hoy en día todo el mundo sabe nutrición. Usted se mete a redes sociales y todos saben de nutrición. Pero yo promuevo también la nutrición desde acá. Es que no tiene que ser como el doctor que uno ve por allá, el doctor, no. O sea, la nutrición tiene que también ser algo para todos, ¿cierto? Queremos llegar a una alimentación saludable, tal vez por medio de suplementos, que la proteína, que la creatina, y más adelante podemos hablar un poquito de ese tema, pero la base de una alimentación son alimentos reales. No sé si ustedes vieron que sacaron como una pirámide, otra vez que la estaban cambiando, pero acá en Colombia tenemos una pauta increíble que es, no sé si lo conocen, pero se llama plato saludable de la familia colombiana. En ese plato hay recomendaciones para la población colombiana, que somos nosotros, ¿cierto? Porque es muy diferente lo que comen allá a lo que comemos acá. Nosotras, digamos que no conocemos mucho el ciclo menstrual y no sabemos cómo alimentarnos y cómo entrenar en función de eso. Hoy tenemos una gran invitada. Recuerden que al final podemos hacerles preguntas, que eso es lo bueno de este podcast, que es un podcast en vivo y podemos tener a expertos cada 15 días que nos van a hablar de temas diferentes, que nos van a enseñar, que nos van a dar pautas, hábitos para mejorar el estilo de vida, ¿cierto? Que esa es como el objetivo de este club, no solo venir a entrenar, a mejorar, sino también entrenar la mente, que es muy importante, ¿cierto? Y como les digo siempre, esto es un espacio que a mí me hubiera encantado tener hace 1 o 2 años, donde buscaba desesperadamente crecer, donde buscaba desesperadamente un grupo de personas que tuvieran ese mismo objetivo y no lo tuve, entonces por eso estoy creando esto y qué bueno que ya se siente esto como una familia, que ya nos conocemos y esa es la idea, seguir mejorando cada vez más. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero créanme que vamos a trabajar duro para que esto crezca, listo. Entonces, tenemos aquí a Cami, una colega, amiga, afortunada de que estés acá y muy feliz porque es alguien muy especial para mí, ya que pues con ella viví en la universidad muchos momentos, nos enseñaba mucho, era una persona súper inteligente, era las que sacaba las notas más altas. Yo, por ejemplo, nunca fui el de las notas más altas, la verdad, soy muy sincero, no lo fui, pero ella me hacía sacar buenas notas, no las más altas, pero sí sacaba buenas notas por ella. Ya me estás haciendo quedar mal. No, pero es por mí, no por ella. Ella es muy tesa, la verdad, y por eso mismo la traje acá, porque es una persona que de nutrición es muy tesa y más también de la área que nos gusta, que es la deportiva, esa es la que yo comparto y también discuto muchos casos con Cami, pues a nivel profesional. Eso es muy bueno tener a alguien muy teso porque digamos que nos compartimos diferentes casos de algún paciente y eso es bueno también como compartir ese conocimiento. Entonces gracias Cami por estar acá, de verdad que estoy muy feliz. No, realmente gracias pues también como a todos por estar acá, por quedarse después como del entrenamiento, tal vez están cansados, pero igual es como un tiempo bastante valioso como para resolver tal vez dudas que tengamos frente a algún tema. De igual manera, en el momento en que yo no sepa algo, tampoco me voy a poner a inventar acá algo que no sé, porque no me corresponde hablar de lo que no sé, sino de lo que sé y también como de la experiencia que he tenido en lo deportivo, que es como en lo que más coincidimos Emma y yo, que es el área que nos gusta a nosotros y en la que, por ejemplo, yo tuve la experiencia en la práctica profesional. Entonces, la idea es hablar de la historia de Cami, que nos cuente quién es Cami y vamos a empezar a hablar de diferentes temas, tanto obviamente de nutrición, que es lo que más vamos a hablar, y la historia de Cami, hábitos, cómo has llegado hasta donde estás también, porque, y cómo sos tan disciplinada, porque créanme que yo admiro mucho a esta mujer por lo disciplinada que es. O sea, en la universidad era alguien que uno veía y era top en notas, con los profes era ahí a la mano, era una persona súper tesa. Entonces de verdad que muchas gracias Cami por venir acá. Entonces cuéntanos un poco de ti, ¿quién es Camila? Qué pregunta tan difícil. Creo que, digamos, como resumir en una sola palabra es bastante complejo, pero realmente soy una persona que sí es muy disciplinada, pero igual digamos que esa disciplina con lo largo del tiempo se ha ido construyendo y fortaleciendo, porque obviamente no siempre fue así, ¿cierto? En el punto de partida no es como empezaste siendo disciplinado, no.
Siempre hay como un error y probablemente ya un acierto, que es cuando tú empiezas como en el camino y a realmente como a forjar tu personalidad y quién eres. Soy una persona disciplinada, me encanta el deporte, conecté mucho con la nutrición deportiva y es como el área que más me gusta. Siento que es como el lugar donde mejor me siento para hablar, para trabajar, donde vibro demasiado. Soy una persona muy sociable, también me gusta mucho la vida social. La fiesta no tanto, la fiesta digamos que de vez en cuando está bien porque no tenemos por qué digamos limitarnos. También me gusta ese entorno, pero soy muy enfocada como en lo que me gusta y como aprovechando bastante el tiempo en lo que más me nutre, ¿cierto? Y en lo que más me sirve a mí, en este caso. ¿Qué más te puedo decir? Esa pregunta está muy dura. No, pues cuéntanos qué es lo que haces, cuáles son tus hobbies. Bueno, yo entreno natación, toda la vida entrené natación, pero lo dejé de hacer. Pasa que uno a veces cuando está como creciendo tiene como muchos sesgos. Por ejemplo, uno elige un deporte que le guste y en el que siente que está cómodo, ¿cierto? Pero tal vez la natación era un deporte donde yo veía y yo decía, me estoy volviendo muy grande, o sea, físicamente me estoy volviendo muy grande. Y en ese momento de la vida dije, no voy a seguir, solo por eso. En ese momento no lo pensaba muy bien y lo dejé de hacer. Hasta hace 2 años lo retomé y yo dije, a mí ya no me importa, o sea, no tiene sentido que yo deje de hacer algo que me gusta simplemente por algo que se está cambiando tal vez a nivel físico. No es rentable para mí dejar algo que me gusta solo por lo físico, ¿cierto? Va mucho más allá porque es un gusto que realmente en serio disfruto muchísimo nadar y que es como mi deporte base, por así decirlo, porque también hice otros deportes antes, pero me dedico pues a nadar. El año pasado tuve mi primera competencia en aguas abiertas, una experiencia muy bacana, o sea, la verdad quiero seguirlo haciendo. Es difícil, pero siento que uno como que cada vez quiere más, como que el cuerpo también te va diciendo como vos sos capaz y estoy entrenando, entonces como que en ese sentido, bien. También voy al gimnasio, pero no me dedico como a hacer ese tipo de entrenamiento que estábamos diciendo el día de hoy, que igual me parece muy exigente y muy teso, pero tal vez como por esa base de la natación y del gimnasio, pues me sentí muy bien haciéndolo. Como de los hobbies en deporte es eso. Me gusta mucho estudiar, estudiar sí me gusta un montón, y más como en todo lo que tiene que ver con el tema deportivo, estoy haciendo una certificación en eso. Leer también me gusta, diferentes temas, no solamente como en el ámbito profesional. ¿Qué más les cuento? Es que realmente soy como muy, y bueno, estoy trabajando también, entonces como que mi vida es muy como de eso, ¿cierto? Tengo obviamente espacios, bueno, también me gusta mucho cocinar, me encanta cocinar, sí. O sea, siento que como Nutri es un complemento fundamental porque a la hora de nosotros decir como, vamos a mandarle el plan de alimentación a los pacientes, pero tú no sabes cómo combinar alimentos. Es complejo porque tú tienes que saber más o menos esto queda bien con esto, qué le vas a mandar, qué le gusta al paciente, cómo se puede variar, porque también pasa que a veces uno manda la minuta pero el paciente come lo mismo. Entonces realmente como que es un punto también muy a favor. ¿Qué más me gusta hacer a mí? No, es que Cami yo creo que es una persona que tiene un entorno, digamos, muy diferente al mío. Por ejemplo, sí. Yo soy muy cerrado en mi nicho, o sea, casi todas mis amistades son así, deportistas o pues que se dedican a lo mismo que yo. En cambio, Cami tiene amistades de todo tipo, o sea, Cami es tan buena gente que, o sea, pega con todo el mundo. Uno, por ejemplo, el año pasado fuimos a una fiesta que hizo ella y había de todo tipo de profesiones. Eso parecía, yo no sé, esa fiesta estaba lo más de loca. Sí, es variadito. Es variadito. Cami, ¿sabes qué? Yo sí, como amigo, tengo una pregunta que creo que nunca te hice. ¿Por qué empezaste a estudiar nutrición? Yo tuve una muy mala experiencia una vez con un nutricionista. Cuando uno está en la etapa de crecimiento hay muchos cambios. Entonces, digamos que en ese momento me dijeron, tenés que ir al nutricionista. Un médico me dijo, listo. Entonces yo fui a la cita. Yo me acuerdo que yo tenía 13 años y yo estaba con sobrepeso. Yo tenía sobrepeso. En ese momento no había dejado de entrenar, entonces no estaba haciendo ya ningún deporte, estaba quieta, solo estaba estudiando. Y la nutricionista, cuando estaba en la cita, me dijo que me iba a morir. O sea, me dijo, no, usted se le va a taponar una arteria, usted se va... Y tenía sobrepeso, no tenía obesidad, que es muy diferente, ¿cierto? Entonces, como que en ese momento empecé el plan de alimentación que ella me mandó, porque era por parte de la EPS, y para nadie es un secreto que al ser el tiempo tan limitado, a veces siento que no se pueden hacer las cosas de la mejor manera, ¿cierto?
tener como el detalle para hacer las cosas individualizadas es muy importante. Entonces ya me mandó el plan de alimentación y yo me volví súper estricta. O sea, yo bajé de peso horrible, yo no me comía un solo dulce, y a mí me encanta el dulce, pero no me comía un solo dulce, o sea, era súper cansona con el tema, hasta el punto no de desarrollar como un trastorno de la conducta alimentaria, sino tal vez como al evitar salir para no comer en la calle, al no recibirle nada a nadie, y generé una mala relación con los alimentos. Entonces eso pasó pues como en ese momento y no fue rentable. Obviamente cuando uno se lleva tan al extremo no fue rentable como el tema de seguir la alimentación tan estricta, y paré y volví otra vez como a consumir lo que consumía normalmente, pero digamos que un poco más controlado. Entonces digamos que desde ese momento y al generar esa mala relación, porque siento que tuvo mucha influencia esa cita con el nutricionista, yo dije, yo siento que las cosas pueden ser de otra manera, ¿cierto? Que tal vez yo pueda tener una mejor relación con los alimentos y no vincularme con ellos como si fueran un premio o un castigo, que es algo que pasa mucho. Ya a partir de ese momento como que quedó en mí como esa semilla de que puedes como estudiar algo que tenga relación con esto, porque siempre me ha gustado mucho el tema del área de la salud. Ya fue en ese momento que yo dije, probablemente por aquí es. Es que qué delicado, yo siento que la nutrición ha sido una profesión que han aporreado mucho, y por ese tipo de experiencias también la gente todavía tiene creencias a nivel de la nutrición de que la dieta es demasiado restrictiva, que solo se puede comer lechuga y pollo. Siento que son creencias que todavía pasan, porque hasta en mi familia mis tías me dicen, o sea, son cosas que todavía pasan, y es como que tía, no, o sea, no es así, o sea, es como, tenemos una gran labor, yo creo, tenemos una gran labor en este momento, porque la nutrición en este momento es un auge, para nadie es un secreto, y creo que si se da valor de calidad y se enseña a alimentar de una manera consciente, uno puede, digamos, crear un cambio grande, ¿cierto? Porque es que mira, cógete a vos de 13 años, uno que a los 13 años cualquier cosa es magnífica, o sea, todo se le multiplica por 3, y que le digan, no, tienes que comer esto, y ya, lo otro es malo. Claro, desde ahí ya empieza todo mal. Entonces, ¿cómo vamos a culpar también a nuestros papás, a nuestras abuelas, que no les enseñaron nada de eso? O sea, es muy normal que la alimentación en este momento para muchos no sea una prioridad. Pero cuando uno estudia esta carrera se da cuenta de la importancia que tiene esto para el día a día. Porque es que yo también empecé, digamos, con temas de obesidad, de sobrepeso. Para los que no saben, yo sufrí obesidad cuando era pequeño, yo era el cachetón de la familia. Yo iba a la tienda y me jalaban los cachetes, o sea, eso era una cosa de loco, yo era el gordito bonito. Entonces, claro, yo sufrí, obviamente, obesidad, eso fue algo que me impulsó a cambiar mis hábitos ya grande. Y claramente también asistí a nutricionistas y no fue tampoco la mejor experiencia. Entonces uno siempre va como cuando un nutricionista es como que, qué pereza, no. Me mandaron a bajar de peso. Me mandaron a bajar de peso, tengo que dejar de comer, tengo que dejar de ser feliz, y sí, no es así. Entonces yo quiero que hablemos un poco de eso, enseñemos a la gente a comer en este podcast. Lo que pasa es que, pues y ya para que empecemos como con ese tema, hoy en día todo el mundo sabe nutrición. O sea, usted se mete a redes sociales y todos saben de nutrición, ¿cierto? Hay muchos en redes sociales muy famosos, que no los vamos a mencionar porque no tiene pues como sentido dar foco. Casi todos son calvos, ¿no? Sí, casualmente. Que básicamente se enfocan en dar una información que es muy limitada, y que genera como esa restricción en la gente, ¿cierto? Y un sesgo de autoridad. Y que también impone, Eso. O sea, es algo que impone. No, los alimentos o la nutrición es algo que nosotros necesitamos, pero es todo menos imposición, ¿cierto? Y más porque nosotros, nuestra cultura gira en torno a los alimentos. Vos vas a una casa y ¿qué es lo primero que te ofrecen? Algo de tomar, algo de comer, ¿cierto? Y en las reuniones sociales, ¿qué hay? Comida, ¿cierto? Digamos que en la comida está la felicidad, ¿cierto? En la comida hay momentos de agrado con la gente que queremos, y más porque la comida nos genera eso, ¿cierto? Y cuando tenemos un vínculo tan directo con ella, mucho más. Entonces digamos que es importante porque realmente ver redes sociales se puede volver un poquito tedioso por el tema de que, qué pereza, ya acá todo el mundo diciendo ¿no? Que la dieta keto, el otro diciendo que no, que solo carbohidratos, el otro diciendo que proteína y ya, no. Y más porque no podemos hablar de forma generalizada y no hay nunca una verdad absoluta, o sea, todo el tiempo, como esto es una ciencia, todo el tiempo está en constante evolución.
y hay cosas que funcionaron en un momento, pero que hoy en día se está demostrando que no. Entonces digamos que desde ahí hay que partir que todo lo que uno ve en redes sociales, no, hay que tener como un ojo con lupa para poder reconocer de quién recibimos la información y qué tipo de información estamos recibiendo, porque eso realmente sí puede afectar directamente en tus hábitos, en tu estilo de vida y pues también en todo lo que vos crees. Yo creo que necesita mínimamente como un poco de aprendizaje para no creerle a cualquiera, porque es que claro, ustedes ven aquí alguien de corbata o de bata y empezamos a hablar de que los carbohidratos son malos y ahí hay un sesgo de autoridad, porque ustedes me están relacionando como obviamente alguien que puede hablar del tema con autoridad y me van a creer porque claro, tengo el porte, ¿cierto? Pero yo también muy en contra de eso. Yo por ejemplo soy nutricionista y casi nunca me pongo mi pijama, yo tengo mi pijama de nutricionista, pero yo promuevo también la nutrición desde acá. Es que no tiene que ser como el doctor que uno ve por allá, el doctor, no, o sea, la nutrición tiene que también ser algo para todos, ¿cierto? Entonces, yo quiero que empecemos a hablar de la alimentación, porque para mí también ha sido un proceso, incluso cuando estudiaba nutrición, era gordito, o sea, yo hice un volumen sucio, horrible, uy, no, que imagínate uno estudiando nutrición y todavía pues no comía mal, eso es otro tema que vamos a hablar ahorita, que uno comiendo bien también engorda, eso es algo que la gente cree que no, pero sí pasa, a mí me pasó, porque yo desde el primer semestre llevaba siempre mi avenita con manzana, todo fit, pero ya unas cocadas, oiga, yo era el de la avena, yo era el de la avena del salón, de verdad. Entonces quiero que hablemos un poco de eso, o sea, las personas que no tienen la herramienta para contratar a un nutricionista, que no van a estudiar nutrición como nosotros, ¿cuáles crees que pueden ser las mejores herramientas para que la gente empiece a alimentarse bien? Bueno, lo primero es que hay que tener en cuenta siempre como el acceso que nosotros tenemos a los alimentos, ¿cierto? Vivimos en un país que es muy diverso. Acá tenemos todo el tiempo frutas, verduras y disponibilidad de alimentos todo el momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A veces queremos llegar a una alimentación saludable, tal vez por medio de suplementos, que la proteína, que la creatina, y más adelante podemos hablar un poquito de ese tema que es importante, pero la base de una alimentación son alimentos reales, alimentos que vienen literal de la tierra, alimentos que no tienen proceso. ¿Como cuáles? Los que encontramos en la plaza de mercado. Entonces digamos que acercándonos un poquito más a la plaza de mercado, que es un lugar maravilloso porque allá encontramos, o sea, una cantidad de frutas, de verduras con diferentes sabores, texturas, colores, que eso también es bastante importante. Al mejor precio. Mejor precio, eso realmente hay que tenerlo muy en cuenta. Desde ahí, desde acercarnos a la plaza de mercado a conocer qué es lo que tenemos disponible en nuestros alimentos, desde ahí parte una alimentación un poquito más consciente y saludable, ¿cierto? En hacer elecciones que nos gusten, tampoco nos vamos a forzar, es que a mí no me gusta la cebolla y tenés que comer cebolla, no, hay muchos alimentos, muchísimos, ¿cierto? No tenés que obligarte a consumir un alimento que definitivamente no te gusta, tampoco hay que ser así, ¿cierto? Pues digamos que lo primero es como acercarnos un poquito más a los alimentos reales, a los alimentos que hacen parte de nuestra cultura alimentaria. No sé si ustedes vieron que sacaron como una pirámide, ¿cierto? Otra vez que la estaban cambiando, digamos que esa pauta es muy importante, ¿cierto? Pero acá en Colombia tenemos una pauta increíble que es, no sé si lo conocen, pero se llama plato saludable. Plato saludable de la familia colombiana. En ese plato hay recomendaciones para la población colombiana que somos nosotros, ¿cierto? Porque es muy diferente lo que comen allá a lo que comemos acá. Porque tenemos descendencia diferente, climas diferentes, adaptaciones diferentes, ¿cierto? Entonces digamos que ese plato es una pauta para la población de 18 a 64 años y ahí nos dicen más o menos qué podemos consumir de alimentos, ¿cierto? Más o menos en qué cantidades. Ojo, es una recomendación, no es como algo que te diga exactamente qué consumir, porque para eso sí toca hablar de forma individualizada. Pero yéndonos como a lo básico, podemos realmente como encontrar esa respuesta de cómo alimentarnos más consciente y saludable. Entonces digamos que ese plato es una estrategia súper buena porque nos marca, por ejemplo, una recomendación ingesta de frutas y verduras, de lácteos, de proteína. Acercándonos un poquito más a eso y a los alimentos, podemos como encontrar ese tema de ser un poquito más conscientes a la hora de elegir. Eso por un lado, ¿cierto? Otro tema, no llevándonos solamente como al tema de alimentación, sino como hábitos saludables en general, es que realmente todo se compone, son varias fichas. No es que solamente nos vamos a dedicar a alimentarnos bien, ¿cierto? Es muy importante.
Pero si tú tienes eso cubierto, pero tal vez el tema del ejercicio para ti es inexistente, ahí hay una falencia. Entonces digamos que también parte desde ahí, porque nosotros por medio de la alimentación y el ejercicio podemos evitar muchas enfermedades. O sea, eso es real, no es como que, eso tal vez lo hemos escuchado muchas veces, pero eso es real. O sea, hay muchas cosas que básicamente ocurren por hábitos sedentarios o por un estilo de vida que sea tóxico. Entonces digamos que vinculando alimentación, ejercicio, otro tema importante que es el descanso y que a veces no se tiene como la importancia necesaria al sueño, que realmente es indispensable, pero no solamente sueño, sino a saber dormir bien y a tener como una buena conciliación de ese sueño, ¿cierto? O también el tema de que es que estoy cansado, esta semana entrené demasiado, pero voy a ir a entrenar y después de que entrenaste ya te sentiste muy fatigado, también hay que escuchar al cuerpo y saber en qué momento parar, porque uno a veces exige demasiado, o sea, uno quiere hacer, y en este momento queremos hacer las cosas rápido, el mundo va demasiado rápido, entonces digamos que esa parte también hay que tenerla como cubierta. Y una cuarta parte sería como el tema de el manejo de las emociones, que es como la parte mental, que también nos hace caer en cuenta en cómo relacionarnos con el otro, cómo relacionarnos con los alimentos, con el ejercicio y cómo poder llevar todo eso a algo más sostenible, que realmente es bastante importante. ¿Cómo has hecho vos, hablando del tema mental? Pues porque yo conozco tu proceso, que también ha sido difícil de poder llegar al punto donde estás ahora. ¿Qué hábitos o qué es lo que has hecho para llegar a tener un equilibrio tanto a nivel mental, a nivel de nutrición? O sea, porque yo sé que mucha gente y nos damos mucho palo al no conocer, al no saber qué hacer en muchas ocasiones. Entonces, como que fueron esos hábitos que a vos te hicieron cambiar esa mente o esa mentalidad de, marica, estoy haciendo esto mal, y esto me va a ayudar a hacerlo mejor. Bueno, en cuanto al tema, por ejemplo, mental, mi mamá es psicóloga, ¿cierto? Entonces sí, digamos que de ahí parte algo importante, y es que al ser psicóloga también te da un poco más de conciencia a acudir a terapia, ¿cierto? En este momento no estoy en terapia, pero lo he estado en varias ocasiones de mi vida. Este año pienso retomarlo, porque siento, muchachos, que realmente es un tema fundamental. O sea, nosotros venimos con muchas cosas por parte de nuestros papás, cosas familiares que realmente hay que resolver, y la única manera de poderlo hacer es conociéndonos, porque nosotros no nos conocemos. O sea, realmente cuando uno se sienta, es más fácil que yo te diga cualidades a ti, mira todo lo que me costó decir quién era yo. Es más fácil que yo describa a otro que describirse a uno mismo, y eso pasa a veces por ese mismo tema de que uno no se conoce mucho. Entonces digamos que yendo a terapia y siendo un poquito más consciente de esos procesos que hay que empezar a sanar o a trabajar, pues se logra como ese tema. Entonces digamos que con la terapia me he vuelto un poquito más consciente de eso, y también leyendo, ¿cierto? Hay diferentes libros como que he leído y que me parecen bastante interesantes y que de alguna forma han impactado en mi vida. Pero no solamente eso, sino como rodearse también de las personas correctas. El entorno. Siento que eso es bastante fundamental, y por ejemplo, mi entorno es muy diverso, sí, pero son muy buenas personas. Cada quien tiene cualidades muy importantes, son diversos, pero son personas que realmente siento muy cercanas, y que si soy amiga de ellas es porque de alguna forma conectamos, en cualquier sentido, ¿cierto? Entonces digamos que ese entorno también me condiciona un poco a querer ir evolucionando como en ese trabajo propio, ¿cierto? Entonces digamos que esa parte como de la salud mental sí siempre ha estado presente, porque mi mamá me la ha como inculcado bastante, no directamente porque ella nunca me ha dicho es que tenés que ir a terapia, no, jamás, pero indirectamente ha hecho su trabajo demasiado bien como para volverme un poco más consciente de ese tema. Sí. Ya el tema como de los hábitos, lo que les decía al inicio, no siempre fui una persona disciplinada, no, o sea, para nada, sino que al encontrar algo que a uno le guste, siento que es mucho más sencillo moverse a hacerlo. Cuando pues pasa que, por ejemplo, llegan pacientes y te dicen es que a mí no me gusta el gimnasio, es que el movimiento no solamente es gimnasio, el movimiento incluye muchas cosas, ¿cierto? Usted se mueve con lo que le gusta, pero ojo, también es importante que no solamente, listo, se mueve con lo que le gusta, pero que también se encargue de tener un estilo de vida que también le sea más funcional, porque eso es un tema bastante importante y que hoy en día tal vez
está muy de boom el entrenamiento o solamente gimnasio o solamente el tema de resistencia como correr, nadar, como triatlón, como bici. Es un complemento, ¿cierto? Para nosotros realmente como ser más funcionales, tener un mejor estilo de vida básicamente, incluso prevenir enfermedades, es combinar los dos. O sea, es algo bastante como necesario. Entonces digamos que ese tema de los hábitos siempre ha estado pues como presente, y en el caso como del deporte siempre fue volver como a llegar al deporte que más me gustaba. O sea, cuando yo entendí que no solamente ir al gimnasio porque no siempre me gustó, fue como listo, voy a volver a natación. Pero es que a mí también me gusta ir al gimnasio y sí, pues meterle peso, también lo disfruto, entonces combino los dos. Pero por ejemplo no me voy a forzar a hacer tal vez un deporte que yo diga es que a mí esto no me gusta y solamente por moverme lo voy a hacer. Siento que se vuelve muy insostenible y que no ayuda a la disciplina, porque es que la disciplina no siempre va a estar. La motivación no siempre va a estar. La disciplina es algo que tú vas a construir, ¿cierto? O sea, porque ganas de entrenar todos los días puede que no tengamos. Y muchas excusas sí van a haber. Sí. Pero esa disciplina también es como lo que te lleva realmente a decir como que es que yo lo disfruto, es que realmente me gusta, es que no solamente lo hago por algo físico. Yo siento que ahí, qué bueno que sea la primera mujer invitada, porque es muy chévere también conocer la perspectiva de las mujeres que tienen acerca de muchas cosas. Y yo, por ejemplo, siento que yo no hubiera corrido si no hubiera empezado a correr como por gusto, por ejemplo. No sé si eso me pasa a mí o los hombres somos así, pero a nosotros nos gusta el sufrimiento, ¿cierto? En muchas áreas. Y yo, por ejemplo, empecé a correr porque a mí no me gustaba, yo odiaba correr. O sea, yo siempre lo he dicho, yo odio correr, pues ya no lo odio, ya hace parte de mi estilo de vida, pero cuando estaba empezando odiaba correr, o sea, no era algo que disfrutaba. Y me obligaba como a vivir de esa incomodidad, que es algo que yo promuevo mucho, pero también entiendo que para cierta población, tal vez ustedes también las mujeres, eso es algo que de pronto no pueda beneficiarlas. Me hago entender, no sé si solo sea yo, por ejemplo, pero a mí me gusta hacer, no siempre, pero muchas cosas que no me gustan. Por ejemplo, a mí no me gusta leer, en este momento me estoy obligando a leer en inglés. No me gustaba correr, me obligué a correr hasta que me encantó. Entonces yo, por ejemplo, pienso de esa manera, ¿cierto? A lo que vos decías, por ejemplo, buscar algo que te guste, ¿cierto? Eso, por ejemplo, a mí no me hubiera servido para tener ese estilo de vida. Yo creo que yo formé esto a través de diferentes incomodidades que hice durante mucho tiempo. Entonces fue como ese sufrimiento constante, buscarlo. Pero también siento que ahí eso es otra forma de ver la vida y ser exitoso de otra manera. Y me gusta, por ejemplo, hablemos un poco tú como mujer, ¿qué crees que sea el problema para las mujeres actualmente que les impide hacer muchas cosas? Puede ser lo físico, puede ser que la presión, las redes, ¿tú qué crees? Y es que nosotras nos dejamos llevar mucho a veces por lo que vemos. O sea, yo siento que nosotras nos influencia mucho el tema de las redes sociales, ¿cierto? Si bien como lo que uno ve de las redes sociales es cierta parte, es una parte muy mínima de lo que realmente es. Y más porque las mujeres es bastante importante que entendamos que no siempre vamos a estar de la misma manera por algo muy fundamental que es el ciclo menstrual. O sea, eso realmente es una pauta impresionante que también tiene muchos beneficios, obviamente, ¿cierto? Pero que también puede limitarnos de alguna manera, porque probablemente el tema de que nos llegue, de que tengamos dolores, va a impedir que nos movamos como queremos entrenar siempre duro, pero no vamos a poder porque energéticamente y hormonalmente no estamos disponibles para eso. Entonces siento que ese tema y no conocer como nuestro ciclo, porque es que una cosa es mi ciclo y otra cosa puede ser el tuyo, ¿cierto? Porque puede que a mí me den cólicos y a ti no, y maravilloso, y que tú sientas, no, a mí es que eso no me pasa nada, yo me siento súper bien todo el tiempo. Contigo funciona así, pero probablemente con otras mujeres sea diferente. Entonces como que lo primero es como entender ese tema que a veces nosotras digamos que no conocemos mucho eso a partir como del ciclo menstrual y no sabemos cómo alimentarnos y cómo entrenar en función de eso, ¿cierto? Pero que es a partir de forma pues como individualizada. Entonces una parte es como eso que vemos en redes sociales que uno no sabe, que suben diversas fotos y tú no sabes en qué momento se tomó esa foto, si realmente se está entrenando igual de duro como dice o como aparentemente está. Entonces digamos que eso para las mujeres puede ser como un limitante, que nos dejamos como un poquito llevar por ese tema,
y que últimamente no, toda la vida creo que han existido como ciertos cánones de belleza que indirectamente nos han metido como en la cabeza, ¿cierto? Como que es que la mujer tiene que ser de esta manera. Y aquí en Medellín. Eso es un tema complejo, Sí. como que no hay diversidad. No. O sea, como que no podemos encontrar que realmente la mujer es una mujer muy diversa, todas somos muy diferentes. Y acá en Colombia sí que somos diversas, o sea, ustedes se pueden ir para la costa y son súper diferentes, o se pueden ir para el interior, por ejemplo, Bogotá, y son diferentes. O acá en Antioquia tenemos mucha variedad, o sea, todas somos muy diferentes. Entonces digamos que entender que la diferencia es algo muy bueno y que eso es lo que realmente a vos te hace como único realmente, es como ese concepto que nosotras no hemos podido como interiorizar y que a veces nos limita porque queremos parecernos a lo que está establecido. Y eso tampoco es como el deber ser, ¿cierto? Sí. Que tú te sientas cómoda con la persona que habitas, con tu cuerpo, también es bastante importante y siento que a veces nos damos como mucho palo en ese sentido. Entonces digamos que ese tema puede ser bastante complejo para nosotros. Yo siento que ustedes las mujeres, más que ustedes influyen mucho más el entorno que a nosotros, por ejemplo. O sea, el entorno, sabemos que todos los invitados que han llegado acá han dicho que es súper importante. Para nadie es un secreto que el entorno va a definir también tu futuro y tu actualidad. Pero yo siento que en las mujeres eso también es muy, muy fuerte, porque muchas veces se quedan en un círculo que tal vez porque es mi amiga de tantos años, no la dejo o no cambiamos esta acción que tal vez nos está beneficiando. Por ejemplo, tú, no, me imagino que de pronto has vivido, ya que has estado en diferentes entornos sociales, ¿cómo has llegado a esa disciplina que tenés ahora? Porque tú has tenido todo tipo de amistades. Entonces, en este momento la Camila de ahora es muy disciplinada y es muy diferente a la Camila de hace 1 o 2 años que yo conocí. Entonces, ¿cómo llegaste también a salir de esos entornos? Porque tú misma me has dicho como que ya es que ahora me dicen para salir y ya no salgo porque estoy entrenando y se pone de prioridad. ¿Cómo hiciste eso? ¿Y qué le dirías a una mujer que está viviendo en este momento esa situación? Vean qué pasa. Yo siento que a veces las rupturas amorosas nos pueden enseñar muchas cosas. Entonces, probablemente lo que decía Emma, yo después de una ruptura que yo tuve muy fuerte, donde probablemente no era la prioridad y puse como mi relación como prioridad, cuando yo dejé esa relación a mí se me desestabilizó el mundo y yo no supe cómo qué hacer, ¿cierto? Entonces yo empecé como a recoger lo que quedaba de Camila y a mirar qué hacer con lo que tenía. Y en ese momento empecé pues como literal otra vez a retomar lo que a mí me gustaba, hacer cosas que en serio disfruto muchísimo y a ponerme como prioridad, ¿cierto? A veces siento que nosotros ponemos como prioridad a los demás y nos olvidamos de nosotros. Y eso es realmente un error, ¿cierto? Tú eres como la única persona que te va a acompañar toda la vida. Entonces no tiene sentido que te dejes a un lado. Está bien, si tú quieres compartir tiempo con los demás, está súper bien porque es que la vida es equilibrio. Acá tampoco vamos a hablar, es que usted tiene que ser así, se tiene que despertar a las 5 para... No. A cada persona le funciona de una forma muy diferente. Y yo en eso soy muy mente abierta porque realmente la restricción para mí no tiene éxito de nada. O sea, siempre hay que encontrar ese equilibrio y el balance. Entonces digamos que en ese proceso de volver a encontrar quién era yo y como reconstruirme de alguna manera, fue que dije, no, a mí me gusta hacer esto, voy a retomarlo de esta manera, lo voy a hacer así. Y estoy como tan metida en el cuento, porque es que, ¿qué pasa? Uno a veces empelicula mucho con el ejercicio. Pues yo no sé ustedes, pero por ejemplo, yo siento que fue un antes y un después de haber nadado en aguas abiertas que yo dije, no, es que yo quiero seguir haciendo esto. O sea, yo sufrí. Y un momento allá yo dije, me voy a ahogar. Pues yo sé nadar, pero yo dije, me voy a ahogar. Esto está muy duro porque la marea está muy alta, porque a nivel mental, muchachos, es una cosa muy loca. Ustedes no ver nada hacia abajo y saber que tal vez hay tiburones o quién sabe qué hay debajo. Y hay gente que te está cuidando al lado, pero a vos se puede dar un calambre. Y en el agua, chao. O sea, chao. Es muy delicado. Entonces digamos que al encontrar otra vez y retomar esas cosas que a mí me gustaban y meterme tan en el cuento con el deporte, fue que empecé como otra vez a decir, no, a mí me gusta esto, a mí me gusta cocinar, a mí me gusta estudiar. Y cuando uno empieza a pasar tanto tiempo solo, yo siento que uno se vuelve un poquito egoísta. Y hay que saber controlar eso, porque es muy bueno o también puede ser muy malo, ¿cierto? Porque siento que en un punto estaba como siendo muy egoísta, porque yo no quería salir.
Entonces yo no quería salir, no quería hacer nada, solo quería entrenar, trabajar, estudiar y ya. Y eso es chévere, ¿cierto? Pero muchachos, lo social es importante. Y uno con las personas con las que está, y Emanuel va tal vez a decir que no, porque así es Emanuel. Pero digamos que ese círculo y tener contacto con otras personas, conocer otras visiones, otras perspectivas, es muy importante. Entonces digamos que ese proceso fue como ser muy estricta, porque uno a veces parte de eso, uno se vuelve muy estricto y luego como que dice, uy, no, esto no lo estoy como haciendo sostenible, voy a intentar equilibrarlo un poco más. Sin dejar a un lado de que probablemente ya es diferente el tema de que, no sé, me van a decir, por ejemplo, con la invitación de Emma, me decían como, bueno, o salgamos, incluso ayer me dijo un amigo, salgamos, y yo no puedo, pues yo tengo ya otra cosa que hacer, y digamos que para mí el tema del ejercicio es prioridad, ¿cierto? Pero van a haber momentos donde, por ejemplo, el cumpleaños, una fecha que uno quiera salir, salgo y no pasa absolutamente nada, no es como que, ay, saliste, y no es que el otro día vaya a entrenar, no, yo el otro día descanso, es que ¿por qué voy a llevar a mi cuerpo a castigarlo de alguna manera por algo que yo quería hacer y por algo que está bien también hacer, ¿cierto? Uy. Entonces digamos que ese tema también es bastante importante porque uno se vuelve muy restrictivo, pero luego intenta como encontrar ese equilibrio. Y al ponerme como tanto como prioridad y seguir haciendo las cosas que más me gustaban, fue que otra vez retomé como que mi estilo de vida y la persona que soy, pues tal vez hoy en día. Yo creo que, uy, no, Dios mío. Esa gripa. Tengo gripa, muchachos, qué pena. Bueno, a ver si ya puedo hablar sin que salga ese gallinero. Bueno. Ay, no, espera. Se corta. ¿Qué les iba a decir? Yo creo que eso es algo que admiro mucho de Cami, porque ella sí ha sabido hacer algo que yo nunca he sabido hacer, y es tener un equilibrio. Yo creo que eso, o bueno, lo he visto mucho en mujeres más que todo, pero yo a Cami lo veo mucho. Pues yo, por ejemplo, no soy de tener muchas amistades, y creo que yo creo que yo soy una amistad muy difícil en ese sentido, porque yo soy, por ejemplo, ella lo ha vivido y ella ha mantenido nuestra amistad porque es una muy buena amiga y ha sabido mantener el equilibrio en buscarme, porque yo soy muy desprendido, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, o sea, no, digamos que en ese sentido soy muy disciplinado, y de pronto ese equilibrio que ella nos está diciendo yo no lo tengo. Entonces digamos que eso yo lo admiro mucho de Cami, al hacer cosas que, bueno, decir, bueno, voy a ser flexible acá. Yo siento que yo no soy así. ¿Cómo de saber reconocer en qué momento ser flexible o qué? No, yo no soy así. No me da. No, yo tengo que estar en lo mío. ¿Me entendés? Sino que, yo no sé, pero las amistades con hombres son muy diferentes, ¿cierto? Todas sabemos que es demasiado diferente, porque uno con una amiga probablemente hable todos los días, o la llame, o se vean. En cambio con un hombre es como, de vez en cuando aparece, y no, bueno, es que pues finalmente es así y hay que entenderlo, ¿cierto? Porque realmente yo tampoco, o sea, yo tengo amigos hombres y yo puedo decir que tengo como la misma cantidad de amigos hombres y mujeres, como que es muy equilibrado. Y los hombres tienen como esa característica, y es que son muy, a ellos a veces, no todos, no voy a generalizar, a veces les cuesta un poquito demostrar sus sentimientos, o decir como, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? O llamarte, y bueno, uno entiende, ¿cierto? Pero digamos que como que en esa diversidad de uno saberlos entender un poquito, pues también está como el éxito de que esa relación funcione de alguna manera. Obviamente, cuando uno tiene una amistad donde solamente es para un lado y el otro nada, pues eso se acaba, ¿cierto? Porque de alguna manera tú tienes que recibir también un poquito de esa atención que estás dando. Claro. Entonces digamos que ha sido complejo, pero de vez en cuando como que logramos coincidir y nos encontramos y está bien, o sea, no pasa nada, porque Exacto. Yo entiendo que tú eres así, yo no te puedo cambiar. Exacto, eso es muy importante, o sea, Cami yo creo que eso lo entiende súper bien, o sea, ella cuando conoce a alguien, y por eso creo que tiene tantos amigos de todos lados, o sea, Cami no se embala, yo necesito un abogado y me embalo, usted tiene como 10. Yo tengo. En cambio eso por ejemplo es bueno, porque a nivel de relaciones también son muy importantes. Yo, todo mi entorno de relaciones es esto, contenido, deportista, nada más, o sea, mis papás. Mi familia. Y mi familia, ya. Entonces, digamos que esa es una de las consecuencias de la vida que yo llevo, pero yo no me arrepiento, o sea, tampoco, o sea, yo estoy muy feliz con lo que estoy haciendo, y puede que en algún momento
tú tengas ciertas ventajas que yo no voy a tener por esa flexibilidad y viceversa, Sí, ¿cierto? total. O sea, es como la vida es de elecciones, yo siempre les digo, la vida es de elecciones, todos los días tenemos miles de elecciones, aunque usted no crea, levantarse, tender la cama es una elección, ponerse ropa es una elección, todo es una elección. Entonces, ¿usted qué hace con esas elecciones? Toda elección tiene un sacrificio, estás dejando de hacer algo por tomar esa decisión. Entonces, aquí por ejemplo tenemos dos personas muy diferentes y somos muy amigos, somos amigos desde hace años y aún así nos podemos entender siendo tan diferentes y teniendo vidas tan diferentes. Y yo por ejemplo, como les digo, Cami la admiro mucho y pues estoy muy agradecido con todo lo que me ha enseñado. Entonces para mí es muy importante eso también, como esas amistades reales, porque hay amistades muy banales que yo he perdido y está bien, pero esas amistades muy reales y que vos tenés un apoyo, eso no se puede dejar ir, eso no se puede dejar ir, hay que reservarlas y hay que cuidarlas, ¿listo? Entonces, cambiamos un poco de tema, yo quiero que hablemos un poco de nutrición deportiva, que es algo que nos gusta a todos, porque la nutrición hay en muchas áreas, ¿cierto? Hay en la nutrición clínica, está la nutrición deportiva, la pública, o sea, hay muchas nutriciones, ¿cierto? Entonces, la que nos corresponde en este momento es la nutrición deportiva. Pero yo, por ejemplo, la nutrición deportiva la amo y esa es la que me va a quedar, creo que para toda la vida, porque cuando uno aprende nutrición deportiva, se da cuenta que es todo lo contrario con lo que es una nutrición, ya sea en clínica, ya sea en pública, los requerimientos son muy diferentes. Entonces, a mí me gusta mucho eso porque también genera como, o sea, es una labor que tengo y tenemos nosotros de mostrar cómo una dieta de un deportista es tan diferente a la de la población normal. Porque, por ejemplo, la que hablaba, el plato saludable, Cami, es para la población normal. Ahí no es deportista. Una recomendación normalita. Normalita, o sea, si usted no sabe nada de nutrición, General, absolutamente nada, y quiere empezar a ser más consciente de ese plato, súper bien, excelente. Pero si usted es un deportista que ya empieza a tener alto rendimiento, que ya empieza a tener una carga muy alta, ese plato no le va a bastar. Entonces por eso a mí me gusta mucho, porque es un tema que uno se pone a ver las dietas de los deportistas y la gente se asusta. Pues eso es una locura. Se asusta la cantidad de comida, o sea, incluso hay dietas tan difíciles de deportistas de alto nivel que les toca sí o sí comer cosas malas. Pues malas en el sentido de como no tan saludables, como una pizza, helado, y literal ellos pueden comerse como un tarro de helado, o sea, son cosas así, locas. Pues lo de Michael Phelps, por ejemplo. Pero tampoco es que vamos a compensar, pues, exacto. Oh, bueno. Por ejemplo, una dieta de Michael Phelps es el más teso en natación en la historia, no sé si lo conocen. El mayor medallista olímpico. Yo me vi que la dieta de él en competición eran como 10.000 calorías. El promedio normal son 2.000 calorías en promedio una persona. Él se tenía que comer 10.000 al día. Entonces ustedes me van a decir, uno como nutricionista, en alimentación saludable, ¿cómo le mete 10.000 calorías? Imposible, es imposible. Sí o sí se mantiene que comer de todo. ¿Me hago entender? Entonces por eso a mí me apasiona mucho eso, porque uno le puede enseñar a la gente a ser flexible también, teniendo en cuenta como esos gustos que muchas veces se privan. Por ejemplo, en el área clínica uno sí tiene que ser de pronto, hay veces, mucho más estricto, porque hay condiciones, hay enfermedades que sí o sí tenemos que cerrar, digamos, grupos de alimentos, ¿cierto? Entonces, a mí la nutrición deportiva me gusta mucho más porque promueve longevidad, es una cosa que va con la nutrición, que es la prevención. Nosotros buscamos prevenir, entonces lo que hace la nutrición deportiva es prolongar esa prevención de enfermedades, de pues malos hábitos, y la nutrición deportiva nos enseña a comer mucho mejor y mucho más grande. Entonces, por ejemplo, a mí que me encanta comer, me fascina, ¿cierto? Cami, cuéntanos, ¿cuál ha sido, digamos, ese momento como que más se cambió a nivel nutricional? ¿Qué fue como ese consejo que vos alguna vez aprendiste y dijiste, uy, parce, eso me cambió la perspectiva de la nutrición completamente? Vean, lo que pasa es que en la dosis está el veneno. Uy, sí. De sea lo que sea. Así sea muy bueno, en la dosis está el veneno, ¿cierto? Entonces, si yo consumo, por ejemplo, si yo todos los días me como una hamburguesa, 1 o 2 hamburguesas, a la larga, al fin de mes, voy a estar subida de peso, probablemente voy a tener alterados, tal vez, y soy sedentaria, digamos que tenemos como esa base, voy a tener alterados unos exámenes de sangre,
Pero si yo, por el contrario, no es una hamburguesa todos los días, sino que es una hamburguesa cada 8 días, cada 15 días, digamos que ahí cambió tanto la cantidad como la frecuencia. Entonces digamos que ahí no hay como una implicación tan grave en tu salud, porque no cuenta tanto esa sola hamburguesa, cuenta más la suma de todas las otras comidas o ingestas que hiciste. Entonces digamos que en este caso eso es algo que yo creo que todo el mundo debería tener muy en cuenta, y es que en esa dosis que tú consumas del alimento puede ser o muy benéfica o puede estar como el veneno, ¿cierto? Entonces digamos que ese es como el consejo como más grande. Sí. Y lo que pasa es que, como estábamos hablando del tema deportivo, hay que saber comer y hay que tener en cuenta 3 preguntas muy importantes, que es el qué, cómo y cuándo. ¿Qué comer? ¿Cómo comerlo? Y cuándo hacerlo, ¿cierto? En todo, en todos los aspectos. O sea, tú qué le vas a mandar a un deportista para consumir, qué cantidad de alimentos le vas a dar para que rinda, para que recupere, para preservar su salud, porque la nutrición deportiva no es solo rendimiento, eso tampoco es así. La nutrición deportiva es rendimiento deportivo, pero también es salud. Porque ¿qué pasa? Si yo solamente te alimento para rendir, voy a dejar a un lado el tema de la salud, y eso es fundamental. Sin salud no puedes entrenar. No es verdad. Ahí está como esa pauta, ¿cierto? Entonces digamos que esas 3 preguntas y hacérselas y trabajar con las personas o los pacientes que nosotros tenemos, es importante que seamos muy conscientes de saber qué cantidad darles, cómo dárselas, cómo suministrar el alimento y en qué momento darlo, en qué momento que pueda ser estratégico para él, ¿cierto? Yo, por ejemplo, ahí me acuerdo lo que hablamos ahorita, el tema de lo que decía al inicio, de que uno comiendo saludable también puede engordar, ¿cierto? Entonces, digamos que yo estaba aprendiendo, ya llega como a mitad de carrera, y dije, voy a hacer un volumen. Estaba muy gym rat en ese momento, y dije, no, voy a empezar a meterle masita al cuerpo. Y entonces, claro, uno viendo nutrición, pues normal, ¿cierto? Tiene como que, digamos, más confianza, y empecé a hacerme mis requerimientos, ¿cierto? Resulta que yo empecé a comerme, yo no sé cuánto, yo creo que me comí el doble de requerimiento como por un boleo de meses, y terminé subiendo más de lo que pues pensaba. Y mal. No, es que normalmente nosotros, el promedio de las personas siempre se basa la meta siempre es en un peso, en un determinado peso, y eso es un gran error. O sea, por ejemplo, yo lo cometí, y estudiando nutrición, yo decía, mi volumen termina cuando pese 90 kilos. Yo llegué a los 90, pero ¿cómo? Lo que decía Cami, entonces es muy importante también saber que cada proceso que hagas, sea definición, sea recomposición corporal, sea aumento de masa muscular, tengas siempre un acompañamiento profesional, porque es que hacerlo solo, pues no es que no se pueda, sí, se puede, pero vas a tener muchos errores, vas a perder mucho tiempo que con un profesional te vas a ahorrar. Entonces, por eso para mí es muy importante promover ese mensaje de, parce, yo ya viví eso, y estudiando nutrición, entonces, ¿cómo alguien que no estudia eso va a hacer un proceso de definición, un proceso de déficit? Empiezan a cortar cosas que no hay que cortar, y ahí es donde arriesga su salud, ¿cierto? Entonces, eso es algo que para mí es, creo que una de las claves que hay, es sí o sí tener claro ese requerimiento. El requerimiento calórico, todos tenemos un requerimiento calórico diferente, por la actividad física que hacemos, por el NEAT, que es como la cantidad de movimiento que hacemos durante el día, que es súper importante también. Entonces, siempre asesórese de un nutricionista y aprenda lo más que pueda, porque no es para que usted se amarre al nutricionista y ya, como si fuera una mensualidad de gimnasio, no. La idea es que usted aproveche y que el nutricionista le enseñe cómo comer para toda la vida, ¿cierto? Entonces eso es lo más importante para mí. Cami, para ir cerrando. Espere. Pero más que eso, o sea, como que listo, muy chévere que te den el plan, pero lo que decía Emma es bastante importante, que te eduque. La educación, muchachos, eso es, o sea, cuando ustedes vayan a una consulta, pregunten. Si no sabe el nutricionista, él le va a investigar y después le da la respuesta, porque ese es el deber ser. Si uno no sabe, no después, se pone a inventar. Sí, o sea, no tiene sentido. Si uno no sabe, uno investiga y luego le dicen, no, mira, ya sé, te voy a responder lo que me estabas preguntando, ¿cierto? Entonces, más allá como que eso, que te entreguen el plan, que te entreguen todo muy bonito, que usted pueda sentarse con su nutricionista y decirle, ve, tengo esta duda, es que me he estado sintiendo así, o porque es que pasa esto, o sea, que realmente tú logres entender un poquito como esos procesos. Obviamente te los explica de una mejor manera, para que sea mucho más fácil, pero para que tú también puedas ser más consciente de que listo, entonces me pasa esto, estoy comiendo esto porque es que es de esta manera, ¿cierto?
el tema que tocaba Emma, para que ya continúes, y es que últimamente pasa mucho, y es que la gente simplemente deja de comer o hace ayunos o hace diversas estrategias, diversas estrategias nutricionales sin ninguna asesoría, ¿cierto? Sin ningún respaldo de alguien que te diga cómo hacerlo, porque es que ¿qué pasa? Por ejemplo, un deportista, si un deportista quiere rendir, no va a ayunar. Uy, no. ¿Cierto? No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido que el deportista ayune si realmente estamos buscando un rendimiento deportivo adecuado y preservar su salud. Entonces digamos que en este caso la asesoría con una persona que sepa del tema siempre va a ser muy importante, pues como más que dejarnos llevar tal vez como por consejos X en redes sociales, porque es que sabemos que lo que me funciona a mí puede que a ti no te funcione, ¿cierto? Entonces por eso siempre es de forma individualizada. Individualizada, súper bien. Cami, para ir finalizando, es una pregunta que le hago a todos los invitados, entonces quiero que nos digas, nos compartas, si el día de mañana no estás en este mundo, ¿cuál sería ese mensaje que le dejarías a todos? ¿De que me muera? O sea, que ya me morí y deje de existir. Sí, digamos, ya usted mañana no está, ¿qué diría hoy para que la gente se quede con ese mensaje para siempre? Ay, no, eso está demasiado complicado. ¿Qué diría yo? Vean qué pasa. A veces uno, y bueno, en forma general, no solamente hablemos pues como del tema nutricional, ¿cierto? Sí, en general, es en general. A veces nosotros tenemos muchos sesgos o muchos limitantes, esa es la palabra, muchos limitantes que no somos conscientes y que tal vez vienen desde hace mucho tiempo en nuestra familia, porque es que así crecimos, porque es que así es la costumbre. Pero a veces uno con esos limitantes no logra como desarrollar ese máximo potencial que vos tenés como ser humano, ¿cierto? Entonces, la idea es como que uno siempre pueda atreverse un poquito. El tema que tú decías ahorita de incomodarse es importante, eso es súper importante, porque es que la incomodidad trae cambios y los cambios pueden ser cambios muy buenos y no puede ser como que salgan en éxito todo el tiempo, porque tampoco, pero vas a aprender algo así sea un error, ¿cierto? Entonces digamos que el hecho de dejarse llevar por el tema mental y por los limitantes que tenemos no es como tan rentable para nosotros, sino que atreverse a querer ver hasta dónde puedes llegar podría ser un poquito más satisfactorio que el momento cuando tú ya estés en la vejez. Ojalá que todos lleguemos pues súper bien a la vejez y podamos mirar como ese recorrido que tuvimos en la vida, digamos, me atreví y lo hice, no me quedé con las ganas de hacerlo solo porque pensé que no podía hacerlo, pero en el fondo uno sabe que uno sí puede hacerlo, sino que a veces se deja llevar muchísimo como por esa inseguridad. Entonces como que atreverse un poquito más a mirar hasta dónde puedo llegar, obviamente sin poner pues como en riesgo nuestra vida, sí, porque sí, también hay que tocar pues como ese tema, pero sí atreverse un poquito y salirse de esa zona de confort para poder mirar hasta dónde soy capaz de llegar y hasta dónde soy capaz de hacer. Súper bien, me gustó ese consejo, la verdad. Bueno muchachos, ya por último para terminar, si tienen alguna duda, recuerden que ya es el momento de que pueden participar, si quieren preguntarle algo a Cami sobre cualquier tema o a mí también me pueden preguntar, entonces no sé, ¿quién quiere participar? Yo tengo una duda más que todo de parte nutricional, pues yo realmente no conozco nada ni he hecho pues como consultas con un nutricionista, pero de pronto ¿qué nos recomendarías para pues como consumir, qué alimentos consumir para priorizar y tener más energía? Pues como, porque yo realmente soy una persona que normalmente consumo café o energizantes para aumentar mi energía, pero ¿qué de pronto podemos priorizar para poder alimentarnos y que el cuerpo pueda producir esa energía? ¿Cuál es la fuente principal de energía de nosotros? Los carbohidratos. ¿Como cuáles? Como el arroz, la papa, la yuca, mejor dicho, cereales, plátanos y tubérculos. Cuando tenemos una buena ingesta de estos alimentos, podemos equilibrar mucho más nuestra energía. Bueno, mi pregunta es, normalmente hemos utilizado la inteligencia artificial como abogado, como doctor, como nutricionista, como de todo, de psicólogo, entonces sí quisiera saber cómo les ha impactado eso en la carrera. Ahí me pueden responder los dos, porque no sé si pueda ser positivo o negativo desde el punto de vista de ustedes como profesional, y dado caso pues sea positivo o no, pues qué consejos o qué pudiéramos llegar a tener en cuenta antes de acudir a esas herramientas que para nosotros quizás son de muy fácil
acceso, entonces cualquier persona con cualquier duda, si no tiene el acceso a un profesional presencial, pues de una se va para ChatGPT o cualquier otra herramienta. Entonces sí quisiera saber como qué pudiéramos tener en cuenta a la hora de hacerlo. Imagínense que en estos días una Nutri que yo sigo, que es muy tesa, que es la Nutri de la Selección Colombia, publicó un estudio que hicieron, esa Nutri es súper tesa, todos la amamos y los de deportistas la amamos. Publicó un estudio que estaban haciendo como una comparación de un plan de alimentación dado por un nutricionista y como una serie de preguntas que hizo alguien a la IA para poder saber como su requerimiento, como ese tema pues como de la alimentación. En el resultado encontraron que realmente es completamente diferente y que hay muchos sesgos de error por parte de la IA a la hora de generar la planeación de tu alimentación. Entonces digamos que la IA es muy importante y ahí podemos encontrar respuestas interesantes, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros debemos saber cómo preguntarle bien y también tener en cuenta que al ser inteligencia artificial nunca va como a tener como ese rol o a, ¿cómo lo digo? Como a humanizarse. Realmente ese es como el valor de nosotros. El tema de que nosotros integramos muchísimo más como a los pacientes desde diferentes perspectivas y el trato humano siempre va a ser muy diferente a algo que sea virtual o que sea inteligencia artificial. Entonces, obviamente puede que eso sí esté impactando de alguna manera en las consultas o no, pero también es que de que seamos muy conscientes de que es que solucionar nuestras preguntas o nuestra vida a partir de inteligencia artificial, pues realmente no es como muy sensato porque no puede tener o abarcar como diferentes esferas que son muy importantes tener en cuenta. Entonces, digamos que eso es como bastante importante que lo tengamos presente. Yo siento que es una herramienta pues muy útil, ¿cierto? Porque para alguien que no sepa nada, digamos que es algo que te puede dar bases, conocimientos sencillos sobre cómo alimentarte. Pero lo que dice Cami es muy importante y es el tema de, bueno, o sea, ¿qué tanto le estoy dando también esa prioridad a mi salud? ¿Se la va a destinar a una inteligencia artificial o realmente le va a invertir a alguien que estudió? Pues obviamente eso sabe más que todos, pero no abarca muchos factores que a nosotros los seres humanos interactuamos mutuamente. Entonces digamos que para mí es importante que, bueno, si bien yo hace 3, 4 años no podía pagarle al nutricionista, empiezo a estudiar sobre eso porque para mí sí es necesario que al menos todas las personas tengamos un mínimo conocimiento de la nutrición, porque ya después cuando entra un profesional a hablarte con claridad, todo se te vuelve mucho más claro y mucho más fácil de utilizar las herramientas. Entonces sí, la inteligencia artificial es una gran herramienta para darnos esa primera educación nutricional, pero sí para un acompañamiento y una transformación real, sí o sí yo siento que necesitamos el acompañamiento de una persona, o sea, eso es obligatorio para mí. Aparte porque la sumatoria de experiencia solamente te la da el tiempo y la relación que tú tienes con los diferentes pacientes. Entonces digamos que los años con los que uno trabaja con los pacientes y la gente, los diferentes casos que llegan, te van a dar también como ese nivel de conocimiento para poder decir, así voy a abarcar a este paciente. Exacto. Terminamos este episodio número 5. Muy feliz, nuevamente gracias a todos por la asistencia, muy feliz de que la primera invitada mujer que tengamos aquí en el club sea una colega y una gran amiga como Cami, una nutricionista también que nos vino a ayudar mucho a darnos más conocimiento. Entonces también te agradezco, Cami, por el espacio, por estar acá. Gracias a ti. Y ya por último, recuerden que este estilo de vida está viral, la buena.